Vamos a ir a la palabra de Dios. Eh, el miércoles estamos en la jornada número 30 y se titula Jotbata o Jotbatá. Hoy vamos a dar la segunda parte, pero nos quedamos con primera de Juan 5:16. Todos los que vinieron pudieron vernos pudieron venir el miércoles, y si no, también se estuvo transmitiendo. Pues, nuestro hermano Aarón, que Dios lo ha estado usando, el Señor lo siga fortaleciendo para que él pueda seguir haciendo esta labor que no es cualquier cosa, ¿no? Tiene alcance. Nuestra pretensión no es ser famosos, sino que los que quieran escucharnos, nuestra intención es bendecirles, ¿no? Pero principalmente lo hacemos por la iglesia local y de aquí de Tultitlán, Chimalpa, ¿verdad? Que son donde estamos aquí reuniéndonos, estamos iglesiando, y por eso estamos transmitiendo, y también alcanza a otros hermanos que están lejos y pueden escucharnos. Entonces el miércoles le decía que nos quedamos con este versículo de primera de Juan 5:16. Ok, si puedes quitar la imagen para que se pueda apreciar un poquito mejor. Muchas gracias. Dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Entonces, porque a veces nosotros actuamos, nosotros queremos arreglar las cosas, y a veces no damos el consejo correcto, nos equivocamos. Pero aquí dice que en vez de nosotros depender de nosotros arreglar alguna situación, ¿qué tenemos que hacer? Ahí dice, pida, o sea, ore, interceda. Tenemos que interceder ante Dios para que Dios le dé vida al hermano. Cuando nosotros pecamos, dice la Biblia que morimos, o sea, viene la muerte a nosotros. Estamos hablando de la muerte espiritual. ¿Se acuerdan ustedes de lo que le pasó a Adán y a Eva cuando ellos pecaron en el desierto, en el huerto del Edén? En el huerto del Edén ellos pecaron, ¿y qué pasó? Dice la Biblia que el día que comas de este fruto, de este árbol, ciertamente morirás. Entonces, cuando nosotros pecamos, experimentamos la muerte. Entonces tenemos que interceder para que todos los que pecamos, pues la vida actúe y sea la que actúe en nosotros, no la que nos vivifique. Pero hay una función que hacemos nosotros. Esta función nada más es de interceder. Por eso dice: si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Entonces, ya después les explico lo que es el pecado de muerte, ya les he enseñado, pero solamente queríamos retomar esto que donde nos quedamos. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos con esto? Nosotros queremos ver un cambio, no sé, en el caso de los varones, a lo mejor el varón quiere ver un cambio en su esposa, en sus hijos, no sé, en alguien más que alcanza a ver, o como iglesia también nosotros queremos que los hermanos cambien, ¿no? ¿Verdad que sí? O sea, no estamos conformes de que sigan así, queremos que cambien, es algo normal en nosotros, ¿verdad que sí? ¿O estoy mal? ¿O usted quiere que sigan? ¿Verdad que queremos que cambien? Hay un deseo en nosotros de que ellos sean transformados, pero fíjense, lo que está diciendo aquí no es con nuestro discurso repetitivo y molesto. ¿Sí me están alcanzando? ¿Sí me siguen? No es con nuestro discurso repetitivo y molesto. ¿Con qué es? Con interceder. Tenemos que orar nada más.
Tenemos que orar. Estamos, si alcanzan a ver ustedes lo que estoy viendo, lo que estoy enseñando, ¿sí? ¿Será que por tanto estarle regañando, estarle diciendo va a cambiar la persona? No, es orando, es intercediendo. Entonces, cuando nosotros intercedemos, entonces el Señor le da vida a la persona que peca. Ahora les decía este versículo que hay pecado que es de muerte, ¿no? Es cuando Dios ya decide que esa persona va a morir. Entonces dice Él, ya no pidas porque yo ya decidí que va a morir. Pero fíjense que esto es profundo, por eso no quiero meterme porque si no ya me salgo del tema. Si quieren otro día les enseño porque se acuerdan de un rey que Dios le dijo al profeta, ve y dile porque que se arregle, que se prepare porque va a morir. ¿No? Y fue el profeta y el que hizo el rey se arrepintió. Le dijo, te voy a dar otros años. ¿No? Pero ya después explicamos eso, pero el punto en esta mañana es que ustedes entiendan que no es con nuestro discurso repetitivo y molesto hará que las personas cambien. ¿Sí me están siguiendo? ¿Sí? Entonces, ¿de qué manera Dios cambia, transforma? Orando. ¿Cuántos de ustedes han estado orando por algún familiar y gracias a Dios que ya está aquí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Usted ha orado por alguien de su familia y no querían venir nada y Dios, por eso no de, hermano, mire, a veces tanto, ándale y ahí está, no, vete a la reunión y más se molesta a la persona. ¿Saben qué? Dios dice, intercede. Hay uno que cambia los corazones, hay uno que inclina los corazones. Amén. ¿Sí? Entonces, por eso es de que no dependemos de nosotros, de lo que hacemos. Amén. Entonces, veamos otro versículo que también leímos del miércoles, Filipenses capítulo 3, versículos 2 y 3. Filipenses capítulo 3, versículos 2 y 3. Dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Les dije a ustedes que no confiáramos en nosotros, en la carne, o sea, en nuestro propio esfuerzo. No tanto estarle insistiendo a una persona va a venir a la reunión o va a cambiar. Nosotros tenemos que depender del Espíritu a través de nuestra oración. Tenemos que estar intercediendo, orando. Amén. Entonces, ahora, ¿por qué Pablo está usando estas palabras? Porque dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros y guardaos de los mutiladores del cuerpo. En ese tiempo, en la iglesia en Filipo, habían unos judíos que les llamaban judaizantes. Ellos querían que los cristianos, que los filipenses, se circuncidaran, que guardaran los días de fiesta, que ellos vivieran como judíos, porque así ellos habían aprendido. Ellos pensaban que, ¿se acuerdan de la oración de un fariseo y de un publicano? ¿Se recuerdan? Que el fariseo dijo, yo oro, yo leo la Biblia, yo diezmo y no soy como aquel publicano que está ahí, ¿no? Entonces, porque él se basaba su justicia en lo que hacía de la ley. Mas el publicano dice que ni alzó los ojos hacia arriba, sino que él dijo, Señor, sé propicio a mi pecador, ¿no? Entonces, en ese tiempo había gente que quería llevar a los cristianos a guardar la ley. Y por eso les decía que
no por tanto poner ley a una persona va a hacer las cosas o va a cambiar. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes, sus papás, su mamá le dijo, no salgas, no te vas a ir a esa fiesta? ¿Y qué hacían ustedes? Ustedes iban. Yo estaba ahí, yo los vi. Uno salía, ¿no? Y más, no quiero que te juntes con ese muchacho. No te quiero que te juntes con esa muchacha. ¿Y qué hacía el muchacho? No. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Orar, es lo mejor, dice Dios. Orar. Y Dios sabe el momento en que trae a las personas. Amén. Entonces, ellos, ¿qué estaban queriendo hacer? Que los cristianos guardaran la ley. Pero Pablo dice, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. ¿De qué manera servimos a Dios aquí? En el espíritu, no en nuestra fuerza. En nuestra fuerza nos cansamos. Y no por afán porque también hay que gloriarnos, dice aquí. Y los hermanos me dijeron, hermano, ya lo cambió, ¿y qué pasó? Y anoche estaba yo aquí, vine a limpiar y ya no me quería ir, eran como las 11 ya. Y ya no me quería seguir aquí y llegué a la casa por todo lo que, pensando en la reunión de la iglesia, por todo lo que se arregló, ¿no? Y aún dije, hay que pintar otra vez, ¿no? Pero es un servicio en el espíritu y te deleitas, ¿no? Y dice mi esposa, estaba soñando, que es porque en el sueño estaba yo como moviéndome, brincando, ¿no? Y es que estaba pensando, hay que poner un foco allá porque los miércoles no se ve. Imagínense, ya me estaba, y por eso me andaba cayendo, creo, no sé. No, pero ya no lo voy a hacer solo, voy a pedir a hermanos para que me ayuden, ¿no? Hay que ser sabios también, pero me estaba yo emocionado porque eso es servir en el espíritu. Cuando usted hace las cosas en el espíritu, no es porque le dicen, sino que, y eso le da mucho orgullo. O sea, no orgullo del malo, porque dice Pablo aquí, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos. Gloriarse es, ¿mande? Gozarse, pero gloriarse de orgullo, enorgullecerse. Exacto, ¿no? Exacto. Me decía, me siento tú eres mi orgullo, ¿no? El otro día, el domingo pasado, una hermana de una de las hermanas me dijo, hermano, estoy orgulloso de usted. Y le dije, ¿por qué? No, porque Dios lo está usando. Ah, bueno, gracias Señor, ¿no? Ok, yo estoy orgulloso de ustedes, pero no es un orgullo malo, me explico. Amén. Entonces, pero no teniendo confianza en la carne, porque todo lo que hacemos no es por nosotros, sino es Dios haciendo. ¿Me explico? Entonces, o sea, ¿de qué sí podemos gloriarnos? Podemos gloriarnos en Cristo. Por eso la Nueva Versión Internacional dice el versículo 3, porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Es lo que está diciendo, porque esa es la jornada de Jotbata. Las personas que confían en sus esfuerzos humanos ni se gozan ellos, no toleran a los que sí lo hacen en el Espíritu. O sea que el apóstol San Pablo, él instruyó a los Filipos y él les enseñó que se tiene que hacer en el Espíritu todo. ¿Se acuerdan que si citamos Romanos 1:8 donde dice que a quien sirvo en mi espíritu? Es diferente servir en mi espíritu a servir en mis propias fuerzas. Entonces, cuando ellos veían la libertad de los cristianos, ellos solamente estaban viendo nada más para criticarlos, para juzgarlos. Hermano, cuando usted vive en el Espíritu, ni nota los errores de los demás. Usted disfruta a los hermanos. Pero cuando usted no aprende a vivir en el Espíritu, solamente va a haber problemas, fallas, errores de los hermanos.
¿Quién creen ustedes que se da cuenta de todos los errores que hacemos? ¿Quién cree usted que tiene los hijos más desobedientes? Dios. Pero como Él es espíritu, Él no le molesta porque dice que Él es paciente para con todos nosotros, no queriendo que perezcamos, sino que todos volvamos al arrepentimiento. Amén. Entonces, Pablo dice que no hay que confiar en la carne, porque hacer las cosas en la carne, esa es la jornada de Gidgat, y hay que llegar a Jotbata, porque ¿se acuerdan que leímos ahí, no? De que ellos salieron de Gidgat y llegaron a Jotbata. Entonces, sigamos leyendo Filipenses 3, versículo 4, dice: aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. O sea, él dice, bueno, si quieren ustedes que confiemos en la carne, vamos a ver. Porque yo también tengo, dice, de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. O sea que Pablo en otro tiempo era una persona que se movía en la carne. Y dice el 5, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Él presenta presenta su currículum, como decimos acá. Entonces, él dice, si quieren gloriarse, si quieren sentirse orgullosos de lo que hacen, yo más, dice. Y por eso es que en Gidgat, en esa jornada, es un gloriarse en la carne. Por ejemplo, así como Pablo, un pastor, un maestro de la Biblia puede presumir, pues yo he estudiado en un instituto bíblico, tengo una licenciatura en teología, tengo un doctorado, ¿no? Ustedes han escuchado hermanos que doctor, ¿no? Y le ponen su nombre, ¿no? Imagínense que yo también me metiera a estudiar eso y que un día les pusiera ahí en mis tarjetas, doctor Eduardo Reyes. Se escucha bonito, ¿no? Pero ese es un gloriarse en la carne. Amén. Es un gloriarse en la carne. Entonces, pero Pablo dice que él tenía de qué confiar. Pero ese procurar hacer la obra del Señor de esa manera, confiando en nuestra carne, es algo meramente natural y no tiene ningún efecto espiritual. Dice en los versículos 6 y 7, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Y fíjense, Pablo era una persona, aún se atrevió a decir que en cuanto a la ley, irreprensible, ¿no? Y luego dice el 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Amén. Por eso cuando nos juntamos, algunos hermanos me dicen pastor y no me molesta, pero otros me dicen hermano y está bien, no, porque he entendido de que no es el título sino la función. Amén. Y hay hermanos que me dicen pastor y yo los recibo, yo estoy, porque ellos reconocen que Dios nos puso a cuidarlos, ¿no? Pero hay hermanos que no me dicen hermano y está bien, no hay conflicto en mí, porque no es eso lo que Dios está pidiendo, sino que nosotros no dependamos de nuestra carne, sino del Espíritu de Dios. El Espíritu es suficiente para hacer las cosas. Entonces, aquí en la jornada de Jotbata, hubo un cambio de apreciación, hubo una maduración. Lo que antes valoraba, uno ya no lo valora tanto. Por eso, fíjense que estaba meditando porque hay muchos hermanos nuevos con nosotros y hay otros que ya tenemos más años. Bueno, y como que ellos, los nuevos, pueden decir, hermano, pues que es muy elevado lo que usted nos está hablando o lo que usted está pidiendo. Pero fíjense, hermano, que Dios conoce a cada hermano. Dios conoce a sus ovejas. Entonces, me gusta esto porque si no podíamos nosotros separar todos los nuevos para allá y todos los que ya tienen años acá. Pero no depende de clasificar.
o de poner cada uno de acuerdo a su madurez. Entonces eso ya es depender de nuestra capacidad, del esfuerzo humano. ¿De quién dependemos nosotros? Del Espíritu. Porque el Espíritu es el que convence, es el que, hermano, le puede hablar aún al más nuevo. Me explico, pero los nuevos quiero que entiendan que este es el nivel que Dios nos quiere llevar. Pero ellos tienen que ir poco a poco. Tampoco tienen que desesperarse y decir, es que yo creo que no la voy a hacer. No, tranquilos. Dios nos va a llegar a ese momento, pues llegar a esta jornada de que ya no dependamos de nuestra carne, sino del Espíritu. Aunque en la otra jornada les dije que en cierto momento así caminamos nosotros, dependiendo de nuestra carne. Y a veces queremos que todos hagan lo mismo que uno, ¿no? Y cuando no lo hacen, uno se molesta, uno se enoja. Pero hermano, tenemos que entender que Dios a través de su Espíritu Santo está trabajando a través de cada uno de nosotros. Amén. Entonces, dice el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Fíjense lo que él dice. Aquí no está hablando Pablo, de que perdió su casa, que perdió su trabajo, que perdió su dinero. No, porque por los versículos siguientes podemos entender que lo que él estuvo dispuesto a perder fue su propia justicia, porque en cuanto a la ley era irreprensible. Él estuvo dispuesto a perder su propia manipulación, porque ¿qué hacía Pablo con los que no obedecían a la ley? Los perseguía. ¿Se acuerdan que él perseguía a los hermanos en Damasco? Perseguía a los hermanos en Jerusalén. Él presenció la muerte de Esteban, uno de los discípulos o los evangelistas. Entonces Pablo, él estuvo dispuesto a perder todo. Dejó de maniobrar. Él descansó de sus manufacturas artificiales. Por eso dice el 9, porque él entendió y él dice que, ¿se acuerdan que leímos? ¿Qué versículo era? Zacarías, algo, ¿no? ¿Se acuerdan el otro día que dice que no es con ejército ni con espada, sino con mi espíritu? ¿Se acuerdan que leímos ese versículo? O sea, esta batalla, hermano, no es por lo que hagamos nosotros. Aún y confíes en lo que tanto ayunas, en lo que tanto lees la Biblia. Confía en el Espíritu. O sea, quiero explicarme bien, porque si no va a decir, entonces ya no hay que orar, no hay que leer. No confíes en eso, confía en el Espíritu. Amén. Porque ¿se acuerdan que los escribas estaban ahí con todos los escritos ahí, revisando los pergaminos cuando Jesús llegó? Y dijo, ustedes están escudriñando las escrituras y las escrituras hablan de mí, pero ustedes no quieren venir a mí. ¿Estoy en lo correcto? ¿Sí o no? O sea, no estoy inventando nada. O sea, no depender de cosas externas, dependamos del Espíritu. Por supuesto que hay que orar, hay que ayunar. Si Dios lo pone a uno a ayunar, hay que hacerlo. Hay que leer la Biblia, sí, pero no depender de lo que hacemos. ¿Se acuerdan ustedes que el otro día les dije que hay un hermano que me decía, creo que tenía gripa, y me dijo, me preparó una bebida, no sé qué le echó, sal o no sé, me puso ahí, y me dijo, tómatelo y lee el Salmo 8, ¿no? Entonces ya es el Salmo y ya es la bebida. No estoy diciendo que no hay que comer un broncolín, un jarabe, no, hay que hacerlo, pero tu confianza no está en eso. ¿En quién está? En el Espíritu. Amén. Entonces, hermano, o sea, tenemos que entender lo de Pablo, pues, porque si no, nos vamos a quedar postrados como la generación que quedó en el desierto, no llegó a la tierra prometida. Pablo, él antes dependía de su propia justicia, porque él no conocía la justicia de Dios, que es por la fe. Es más, ni siquiera la fe es de uno. ¿Sabe qué? La fe es Cristo. La fe es Cristo. Y Cristo creyó. Él creyó. Cuando el Padre lo envió, él nació en esta tierra, él
Él creyó en ese envío, en lo que estaba escrito, porque se acuerdan que dice, está escrito de mí en las Escrituras. De mí hablan las Escrituras. Él creyó porque Él es un hombre de fe. Cristo es la fe. Amén. Cristo creyó y ahora, ¿dónde está Cristo? En nosotros. ¿Y por qué a veces dudamos? Es que no hemos aprendido a desprender nuestra carne. No hemos aprendido. ¿Se acuerdan ustedes que también les he puesto ejemplo? De repente tienes alguna dolencia, tienes algún dolor ahí, ¿no? ¿Y qué es lo primero que piensa uno? Sí, en el dolor, pero dices, ¿no será cáncer? ¿Sí o no? Rápido nuestra... ¿Y si es cáncer? Amén. ¿Se dan cuenta que no tenemos fe? O más bien sí tenemos, pero no la ejercitamos. Amén. Pero la fe ni siquiera es de nosotros. ¿De quién es la fe? La fe es Cristo. Y Él nos da el don de la fe y de pronto creemos porque Él nos da la justicia que es por la fe de Cristo. Amén. Bienvenidos. Versículo 10 y 11 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, sin alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Fíjense hasta dónde nos va a llevar todo eso que Dios quiere producir en nosotros, pero debemos, hermano, de ya no seguir confiando en la carne, en nuestra propia fuerza, en nuestro propio esfuerzo. ¿En quién debemos de confiar? En Cristo, en el Espíritu. Amén. Fíjense, una ilustración rápido. ¿Usted tiene hijos que no quieren mucho con Dios? ¿Ustedes tienen conocidos que no quieren mucho con Dios? ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Verdad que tiene que hablarles? ¿Tiene que ir y regañarles? ¿Tiene que ir otra vez y decirles, ¿sabes qué? Porque si vas, te compro algo. Porque ya usted está manipulando. ¿Me explico? ¿Qué tenemos que hacer? Interceder. Interceder y tener fe, decirle, lo veo aquí. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de una de mis locuras? Hace tiempo yo decía, saluden a los que están ahí atrás, ya no cabemos, ¿se acuerdan? ¿No? ¿No están conmigo ustedes? ¿No me han escuchado decir? De hecho, saludan a los que están atrás y eran 3 nada más adelante. Y mire lo que Dios está haciendo. Hay que tener fe. Cuando un hermano, ya estoy aprendiendo, no crean ustedes que esto es, no viene a la reunión antes y ahora ¿qué le hice? ¿Qué le dije? ¿O qué le hicimos? ¿No? Y ya estoy ahí pensando, hermano, ni dormía. Pero ahora he entendido qué debo de hacer: interceder, orar. Y Dios es el que pone el querer, así como el hacer. Él tiene misericordia de nosotros, Él tiene el tiempo de cada uno. Amén. Leamos Números 33, 33. Dice Números 33, 33. Salieron del monte de Gidgad y acamparon en Jotbata. Salieron del monte de Gidgad y asentaron, dice aquí, pero es acamparon en Jotbata. Leamos Deuteronomio 17. Deuteronomio 17. Dice, de allí partieron a Gudgoda, ya no dice Gidgad, sino que dice Gudgoda, y de Gudgoda a Jotbata, tierra de arroyos de aguas. Ok. ¿Se acuerdan que les he dicho que Gudgoda, que dice aquí Deuteronomio, y la palabra Gidgad que leímos en Deuteronomio 33, en el hebreo son las mismas palabras? Pero fíjense lo que añadió esta versión aquí, porque aquí es otra nueva experiencia en esta jornada y dice tierra de arroyos de aguas. ¿Se acuerdan ustedes que había jornadas donde
había jornadas donde no encontraban agua, ¿se acuerdan? ¿Cuál era una de esas jornadas que no encontraban agua? ¿No? ¿Qué pasó con mis ayudantes, pues? Maras sí encontraron agua, pero estaban amargas, ¿no? ¿Se acuerdan que había otra, Refidín, ¿se acuerdan? En Refidín ellos llegaron y no hallaron agua. Pero aquí, lo contrario de esas jornadas, aquí en Jotbata, ¿qué encontraron? Una tierra de arroyos, de aguas. ¿Cuántos de ustedes han tenido la experiencia de ir a un lugar donde está un arroyo? Bonito, ¿no? Se ve ahí, ¿no? Se ve, y uno dice, y se puede tomar esa agua porque es agua limpia. ¿Se puede beber de esa agua? No. Aquí ya no, porque ya está todo contaminado, pero hay lugares donde está limpio y da gusto ver ahí o estar en ese lugar. Entonces, Jotbata es una tierra de arroyos de aguas. La palabra Jotbata en el idioma hebreo tiene el sentido de algo agradable. Fíjense lo que significa esta palabra. Agradable, algo bueno, algo bondadoso, hacer el bien, hacerte sentir cómodo, hacerte sentir agradable. Imagínense si nosotros aprendemos estas palabras. Me siento bien Jotbata aquí, ¿no? Nos van a calificar de locos, ¿no? ¿Qué está diciendo este? Me siento bien Jotbata aquí. Me siento bien, agradable, pues, me hace sentir bien, ¿no? Pero fíjense lo que significa entonces agradable, bondad. Entonces Jotbata aquí aparece como una tierra de arroyos de aguas. O sea que es esta frase que el Espíritu Santo utiliza para identificar la experiencia de Jotbata. ¿Cuál es la experiencia en Jotbata? Que había arroyos de aguas. Pues eso es algo agradable. Por eso le decía que cuando usted llega a un lugar donde hay arroyos de aguas, hay mucha agua, es un lugar agradable. Pero cuando usted llega a un lugar todo desierto, seco, no, pues nada agradable ahí, ¿no? Entonces es lo que significa aquí. Porque aquí en esta jornada lo que Dios quiere es que aprendamos a descansar. Porque Dios nos va a dar, ya estamos a unas jornadas de que Él nos va a dar lo que Él nos prometió. Y esos arroyos de agua nos recuerda al Espíritu. Leamos Juan 7:38. Y es lo que dijo el Señor. Mira, hermano, lo que Dios quiere que aprendamos en esta hora. El que cree en mí, diga conmigo. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hermano, todos somos creyentes, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Les dije, cuando vemos a un hermano que está en pecado, que está dejando o ha dejado de congregarse, ¿qué tenemos que hacer? Interceder, mejor dicho. Interceder es mejor entender que tenemos que interceder. ¿Interceder para qué? Para que él se acuerde de que como él es creyente, en su interior hay un arroyo, hay arroyos de agua viva, hay un corriente de agua viva. Para que él vuelva a esa corriente, a esos arroyos. Amén. ¿Sí me están captando? Sí. Porque todos lo tenemos. ¿Usted tiene el Espíritu? Sí, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Si creemos, si confiamos en Dios, si contamos con Él por la fe, si descansamos en Él, entonces hay una fuente en nosotros que salta. Y no solo salta, sino que fluye. Es ese correr interior de aguas, ese fluir de las aguas. Y por eso habla de torrentes, arroyos de aguas vivas. Hermano, por eso les decía, ¿usted le duele algo? ¿Qué tiene que hacer usted? Asustarse, a lo mejor es cáncer, me van a operar. No, uno tiene que saber que acá adentro está el Espíritu, decir, Dios tiene cuidado de mí, confío en Él. Amén.
¿Sabían ustedes que han descubierto que muchas enfermedades vienen por la mente? Y le checan la presión, la glucosa, le checan todo, le hacen estudios y no trae nada. Todo normal. ¿Y dónde está el problema? En su mente, en su corazón. Ese corazón tiene que, como dice la alabanza, mi corazón reposa en ti. Mi corazón confía en ti. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿por qué Jesús dijo estas palabras? Porque los judíos habían tenido ya 7 días de fiesta. Ellos celebraban la fiesta de los tabernáculos y duraban 8 días. Y por eso en el versículo 37 se lee de esta manera: en el último y gran día de la fiesta, o sea, al 8º día, vio que ellos ya habían tenido 7 días de fiesta. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno, porque dice que alzó la voz, entonces yo pienso que él dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Por qué dijo estas palabras? Porque ellos, hermano, no estaban disfrutando las fiestas, no eran no los hacía sentir bien. Las fiestas no eran un jotbata en sus vidas. Amén, ¿me explico? Y por eso es que el último día indica que todo el disfrute de cualquier éxito que se tenga en la vida humana se terminará, no es eternamente. Por eso él dice, en su interior hay corrientes, hay arroyos de agua viva. Hermano, ¿qué necesitamos? Usted necesita de que yo haga algo, una marometa aquí, me vista de payasito, no sé, para que usted se sienta bien. No, tenemos el Espíritu. Usted tiene el Espíritu. Amén. Y eso es lo que hace que nosotros nos sintamos bien, porque eso es jotbata, agradable, te hace sentir bien, pero tenemos que volvernos al Espíritu. Tenemos que volvernos al Espíritu, dije. Amén. ¿Sí me está captando? Tenemos que volver al Espíritu. ¿Se acuerdan que el otro día les decía de Habacuc? Dice que aunque no haya vacas en la majada, aunque la vid no haya frutos en la viña, con todo me gozaré. Me gozaré. Hermano, solamente que no hemos aprendido a echar mano de lo que Dios nos ha dado. Por eso él dice, de su interior correrán ríos de agua viva. No es algo externo que yo haga para que ustedes se rían. Bueno, de repente les cuento un chiste malo para que ustedes se rían, pero no es eso, no, ¿verdad? Hasta Abraham se acordó de mis chistes malos. Pero ese no es el punto, si no sería un payaso yo aquí. No, yo soy un de predicador, uno que toca el espíritu de las personas. Amén. Por eso, si servimos en nuestro espíritu y si nos gloriamos en Cristo Jesús, somos la circuncisión, pero en el espíritu, en el corazón. Ya no confiamos en la carne, ya no tenemos confianza en nosotros ni en ningún ser humano, sino que confiamos en el Señor Jesús por lo que Él puede hacer en nosotros. Y no solo puede, sino que de hecho hace. En el actuar de Dios por el Espíritu podemos confiar. Hermano, ¿cuántos de ustedes realmente sí creen que Dios nos va a llegar hasta Edom, hasta la última jornada? Tenemos que creer, tenemos que tener fe, porque no somos nosotros. Quizá en un momento sí, hasta Gilgal sí, esa jornada sí, hasta la jornada número 29 sí. Quizás hicimos cosas, yo también les he confesado que he tratado de maniobrar para que ustedes hagan cosas, pero Dios me está enseñando, ya no dependas de lo que haces tú,
Depende de lo que yo hago. Fiel es el que comenzó la buena obra, la cual la perfeccionará en el día de Jesucristo. Él nos va a llevar a ser irreprensibles, pero tenemos que confiar en Él, depender de Él, depender del Espíritu. Qué tremendo, porque Jesús decía en un día de Él, dijo, tengo muchas cosas que decirles, pero mejor esperemos al Espíritu. También Pablo también le dijo a Timoteo, considera lo que digo, pero mejor Dios que te dé entendimiento. Hermano, no estoy diciendo que ya no consideremos la Biblia, hay que usar la Biblia, pero no confiarlo en la Biblia que, ¿se acuerdan? Porque a mí me lo hicieron una vez. Otra, no sé qué tenía yo y me dijeron, pon un vaso con agua arriba de en el buró de tu cama y un vaso y el Salmos 90. Eso ya sería una magia blanca. Es más, hermano, es que tenemos que tocar el Espíritu. Imagínense, en mi casa pusiera yo ahí, en esta casa ustedes merecen la mejor atención, ¿no? Y que llegan ustedes y que ni un vaso de agua les diera, ¿no? Es mejor que salga de aquí adentro. No es de tanto hablar, sino que confiar en lo que Dios nos ha dado a nosotros, amén. Pero les decía que nadie puede evitar esa jornada donde uno maneja, donde uno manipula, donde uno fabrica, maniobra. Eso era necesario para que aprendamos la diferencia entre el obrar natural y el obrar sobrenatural. La obra de Dios es la que hace Dios, no es la que nosotros hacemos para Dios, sino Él lo hace, pero a través de nosotros. Sí nos ocupa. Bueno, en esta mañana Él me está usando a mí, pero usted no pone su confianza en mí, no pone sus miradas en mí, porque yo le puedo fallar. ¿En quién está su mirada? En Dios, en el Espíritu Santo, amén, en Cristo. Entonces Jotbata es el fluir del Espíritu. Jotbata es un servicio a Dios en el Espíritu, es adorar en nuestro espíritu, es servir en nuestro espíritu. Algunos tenemos un grupo de servidores y a veces les digo a los hermanos, si alguno de ustedes no pudiera hacer un servicio, dígame y ponemos otro. Porque no se trata de que lo hagamos obligados, porque eso es en la carne, a la fuerza. Dicen en mi pueblo, a la fuerza ni los zapatos entran, ¿no? Hermano, tenemos que hacer algo espontáneo, que te agrade. ¿Se acuerdan? El salmista dijo, Dios mío, el hacer tu voluntad me ha agradado. ¿Cómo venimos a la reunión de la iglesia? ¿De verdad que es algo agradable? ¿Te hace sentir bien? ¿De verdad? ¿Te hace sentir bien aquí? Tenemos que creerlo. Amén. Tenemos que cantar, ¿dónde? En nuestro espíritu. Tenemos que venir a la reunión en nuestro espíritu. Aún se acuerdan que les dije que tenemos que dar gracias mediante Jesucristo. Pablo se aseguró de eso. Y sigue diciendo, vamos a ir a primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 26 al 27. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 26 al 27. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Porque va a haber engaño, pues por eso no hay que confiar. Dice, os he escrito esto sobre los que engañan, pero la unción que vosotros recibiste, la unción aquí es el Espíritu. La unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. La unción es Jotbata, es el torrente de aguas, es el fluir del Espíritu, es la unción que nosotros recibimos, no necesitamos más. Usted ya tiene la unción, tenemos la unción, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén, tenemos la unción. Una recomendación que se nos ha dado en el Ministerio Pan de Vida de parte del pastor Gilberto Carrillo es que también usemos el pozo que cada uno
Porque a cada uno Dios le dio un pozo. Amén. Tenemos que usarlo. Y no depender totalmente de lo que de que un pastor enseña. Tenemos nosotros que usar nuestro espíritu. Por eso en esta mañana ustedes tienen que, no solamente en esta mañana, sino todo el tiempo ustedes tienen que venir en su espíritu. Porque la unción misma enseña, dice. Pero oiga, no es para que usted esté, no estoy de acuerdo, es para que usted se una. Porque si el espíritu está fluyendo a través de mí, no le va a dar un espíritu para contradecirme. Es para que usted se una, hermano, y todos tengamos un mismo hablar. No estoy diciendo que no tengo fallas, no me voy a equivocar, sí. Pero mi dependencia es del espíritu. Amén. ¿Usted se acuerda qué palabra decía a sus hijos cuando chiquitos? Y nadie más lo entendía más que usted. ¿Usted se acuerda qué decía hermana Toñito cuando estaba chiquito? Alguna palabra que usted se recuerda. Ah, pues ya está grande. Y ya ni se acuerda de usted. Ya ni se acuerda usted de lo que decía, ¿no? A ver, una palabra que él decía y no se le entendía. Ah, ya ve, no se acuerda. A ver, hermana Martita, algo que decía Aarón, pero solamente usted entendía. O sea, es que los papás entienden lo que dicen sus hijos. ¿Verdad que sí? ¿Se acuerdan de la niñita, no? Que le dijo a la hermana Ara, adivine qué comí. Empieza con che. Chayote, no. ¿Qué más dijimos? Chicharrón, chícharos, no, dice, chándwiches decía. Y los papás no creo que ellos se burlaban de ella, ¿no? Entonces, hermano, por eso el Espíritu tenemos la unción. Y dice que la unción nos enseña a nosotros. Claro que los pastores y maestros nos bendicen con la palabra. Ellos son un regalo de Dios para nosotros. Porque la Biblia dice que Dios mismo los constituyó para perfeccionar a los hermanos, a los santos para la obra del ministerio. También leamos San Juan 16:13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, San Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hermano, ya estoy descansando, porque a veces digo, porque he confiado en mi carne, no quieran ustedes a veces. Cuando estoy preparando la palabra, escribiendo y digo, ahora sí me voy a lucir con los hermanos. Cuando llego aquí, ninguno dice amén. Otra reunión les pregunto y nadie se acuerda nada, porque confié en mi carne. Y ya dije, no, ya no voy a hacer eso. Yo oro a Dios y le digo, Dios, Padre Celestial, ministrale al espíritu de mis hermanos, úsame. Y ya no confío, o sea, sí estudio pues, pero ya no me vanaglorio, ahora sí me voy a lucir, sino que digo, es más, a veces digo, ahora a ver si me entienden, ¿no? Porque a veces son cosas difíciles de explicar. Y ¿sabe qué? Dios se glorifica aquí. Dios abre el entendimiento, me abre a mí y a ustedes también. Amén, porque a veces es difícil explicar y más difícil entender, ¿no? Entonces, vemos aquí que Jesús y Juan nos muestra aquí que ellos no confiaban en nada externo, sino del Espíritu. Amén. Cuando somos maestros en el nivel de Gilgal, la jornada anterior, nosotros no confiamos en el Espíritu Santo. Allí nosotros fabricamos, manipulamos a la gente para que aprendan. Me da anoche y en la mañana estaba platicando con mi esposa y nos acordamos de Jackie, de Diego, porque me acordaba, y aquí lo tengo anotado para que ustedes, y qué bueno que ellos están, porque me estaba hablando, me acordando de tu papá.
Hermano Alejandro, un hermano muy querido por nosotros que ya está con el Señor. Y él me platicaba, y lo puse aquí para que ustedes no digan que ahorita lo saqué de la manga. En la religión popular se usaban palabras en latín para impresionar. ¿Cuántos venían de la religión popular, de la católica? Por ejemplo, usaban expresiones en latín, pero era para impresionar nada más. Por ejemplo, usaban ora pro nobis. ¿Qué significa ora pro nobis? Ya ven, y ustedes, es más, la gente que ve ni sabe qué quiere decir esa. Significa ruega por nosotros. Y es que me acordé de Alejandro porque él me decía que cuando salían de misa y ahí en la misa le decían ora pro nobis, y él salía con su esposa y decía ora por dondis. ¿Te acuerdas de eso? Ora por dondis, ¿no? Ora por dónde, pues, ¿no? Y me acordaba de él, pero mi punto es de que, hermano, miren, no es tanto que se dan cuenta que no he tratado de que tienen que aprenderse las 30 jornadas de memoria, ¿verdad que no? Porque no quiero que se quede algo en ustedes, que sea una experiencia real en ustedes. Nada de manipulación, nada de, hermano, Dios me ha estado tratando últimamente en este punto. Nada de maniobrar. El viernes, hermano Adrián me decía, hermano, le pido permiso, vamos a faltar el domingo, me decía. ¿Y sabe qué? Cada vez que alguien pide permiso, no vienen todos. Como que se ponen de acuerdo y dije, Señor, Adrián se va a llevar a todos. Sí, Chuchito, hermano, este domingo no va a estar, ¿sabe qué? Creo como que se le lleva a todos. Y yo sí me preocupé, Dios mío. Hermano Aarón también avisó, ¿saben qué? Yafecito no va a ir, ¿no? Híjole, también Yafecito se los va a llevar. Pero ya dije, Señor, tú eres el que hace las cosas. Y mire, me sorprende Él. Pero hay que aprender a descansar en Él, confiar en Él. Nada de manipulación. Nada de manipulación. Aquí no queremos decir ora por pro nobis. Imagínense nada más que esto se aprendió usted y se va a ir mencionando eso. Ora por dondis. No. Una persona que de verdad es enseñado por el Espíritu Santo no va a decir que no necesita de los apóstoles, de los maestros, de los pastores. Al contrario, el Espíritu Santo le va a guiar a oír lo que Él habla a través de los pastores y maestros. Por eso te digo que jamás, si es el Espíritu que yo estoy usando para decirles a ustedes, jamás va a usar a ustedes para contradecir. Si ustedes van a hablar, lo van a explicar más. Es más, les he dicho a ustedes, les he dicho como 1000 veces y van 1001. Yo aprendí a hablar el español cuando yo tenía ya, bueno, no lo he aprendido muy bien. Por eso a veces digo unas cosas por otras, pero ustedes me entienden. Ustedes lo acomodan. En vez de criticarme, en vez de eso, yo sé que ustedes quiso decir el hermano eso. Porque si hablo en mi lengua materna, tampoco me vas a entender, ¿no? Y es por eso que él, los, la, una, a veces, pero ustedes tienen que tenerme paciencia y en vez de juzgar y criticar, ¿qué tienen que hacer ustedes? No, ¿cuál orar? Ayudarme a explicar. Sí, orar pues, pero es que el hermano quiso decir esto, ¿no? ¿Amén? ¿Sí estamos? ¿O están enojados conmigo? No, porque me estoy abriendo pues, porque no dependemos de algo. Bueno, ya estoy pensando pues en meterme a estudiar un doctorado. Ni licenciatura tengo, pero bueno, tengo 6 meses.
No, quiero, porque falta la maestría, ¿no? El doctorado, pero imagine, ya quiero ser doctor. Para que me digan el doctor Eduardo Reyes. Escucha y queda. ¿Verdad? Que escucha mejor Eduardo Reyes que el doctor Toño Rojas, ¿verdad? Que eso no. Ah, es broma, hermano. Usted sabe que lo amo. Amén. Pero o sea, amén. Pero se dan cuenta que eso es depender de la carne, pues, ¿no? Pero mi punto es de que dependemos del Espíritu Santo. Usted tiene esas torrentes de agua, esos arroyos de agua. De su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, a veces le tengo que decir amén, porque para despertarlos, para algo, pues, pero ya ni quiero decir eso porque eso es manipulación. Que ustedes dentro, si ustedes están recibiendo algo, tienen que decir amén. Me glorío en el Señor porque me está hablando, ¿no? Eso es lo que queremos llegar. Ninguna manipulación aquí, ningún maniobrar aquí. La unción enseña. ¿Qué es la unción? Es el Espíritu. Es lo que Dios quiere, hermano. Porque a veces dice, hermano, ¿cómo ve usted esto? ¿Será bueno o será mal? ¿O cómo se dice? ¿Estará bien o estará mal hacer esto? ¿No? Ya Dios no quiere que ya, porque eso es de niños. Que usted mismo, en la comunión con Dios, ejercitando su espíritu, Ursus, ahí vas a llegar. Vamos a llegar ahí. No tenemos la unción y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe qué es malo y qué es bueno. Él mismo nos enseña. Él nos lleva, porque a veces decimos, si es de Dios, va a estar en oferta, ¿no? Si es de Dios, me van a hablar, ¿no? Si es de Dios que compre esto, me van a dar la tarjeta de crédito, ¿no? Sí, ¿no? Y no, pues me dieron, es de Dios. Y ya bien endeudado, ya no puede, está bien afanado para pagar, ¿no? Hermano, la unción enseña. Hermano, la unción. Ahora, cuando no entendamos mal esto, porque si decimos que si la unción misma me enseña, entonces no necesito que nadie más me enseñe. No está diciendo esto, entonces no existiría el cuerpo de Cristo. ¿Y qué hay en el cuerpo de Cristo? Hay coyunturas que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para que nos ayuden a entender la palabra. Pero ellos no son nuestra dependencia es del Espíritu Santo. Amén. Entonces, la unción es la que nos permite apreciar lo que el Señor ha enviado a la iglesia local. Son los que nos predican. Leamos 2 de Timoteo 2:7. Por eso Pablo, ¿se acuerdan que les dije hace un momento? Dice, considera lo que digo. O sea, ustedes tienen que considerar lo que estoy enseñando, pero sobre todo que el Señor les dé entendimiento. Acuérdense ese versículo, examinadlo todo y retener lo bueno. Dice 2 Timoteo 2:7, considera lo que digo. Y dice, y el Señor te dé entendimiento en todo. Porque tenemos la unción, tenemos el Espíritu. ¿Qué nos hace falta? Amén. Porque podemos considerar, pero eso no es suficiente. Y si el Señor no le da el don, el regalo, el fluir, los torrentes de ríos, si Él no le da eso, usted no entiende. Pero si Él le da, de hecho ya lo tenemos. Por eso Pablo, ¿se acuerdan cuando él oraba? Creo que en Efesios 1, ¿no? Donde dice, y él dice, yo he orado para que Dios les dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Se acuerdan que dijo eso? O sea, es ejercitar nuestro espíritu, no depender de las cosas externas. Está bien, hay que considerar los contextos, la hermenéutica, la homilética, la ética, todo, la exagesis. Hay que usar tanto cosa que hay ahí, pero no estoy diciendo que está mal. Hay que considerarlo, pero sobre todo que el Señor nos dé entendimiento. Eso es lo mejor, hermanos. Amén.
Por eso dice el salmista 51:18, Salmo 51:18 dice, porque estamos viendo Jotbata y termino hoy con esa jornada. Dice, haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. O sea que hasta esta jornada creemos que Dios nos haga el bien porque eso es Jotbata. ¿Se acuerdan que creo que el apóstol Santiago dice, piden y no reciben porque piden mal, piden para sus propios deleites? Hasta Gidgat a lo mejor no sabíamos pedir como con lo que Dios quiere de acuerdo a su voluntad, pero ahora tenemos que aprender cómo se pide. Mire, a veces nosotros no queremos, en nuestra oración no queremos que los hermanos sufran, padezcan, y es algo natural en nosotros. Y decimos, Señor, no permitas que sufran. Señor, te ruego por mis hijos, quita a todos los malvados. Imagínate, se quedaría sola a la escuela. ¿Sí o no? Señor, quita todos los malos de mi unidad. No, pues te quedas tú solo ahí. O a lo mejor se va uno también. Imagínate, hermano, ¿cómo está? ¿Qué tenemos que orar entonces? Orar para que Dios los toque, ¿no? Porque también ese malvado, ese malo era usted. Como ahí en la unidad, en la noche, ahí en Sensontles. Hay zonas, perdón, alarmas. ¿Cómo se llama esa alarma? ¿Perdón? Vecinales. Sí, ¿no? No, hermano, creo que eran las 11 y media, hermano. No pararon de sonar las alarmas. Y salimos, y ahí hay un grupo de WhatsApp, salgan todos. Y me puse mis tenis y vámonos, ¿no? Ahí estábamos. ¿Te acuerdas de tu papá cuando salía? Me acordé también otra anécdota del hermano Alejandro. Cuando hubo el saqueo, no saqueo el chaparrito que vivía en Jericó. Cuando hubo un saqueo, ¿se acuerdan ustedes? Hace tiempo, ¿se acuerdan? ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Saquearon las tiendas, ¿se acuerdan? Y no, pues ahí vienen, ¿dónde? Pues a todo, ahí vivía ahí por la Aurora. Ahí donde está el centro comercial ahí de la Aurora, donde está el cuadro bonito ahí de la Aurora. No hay nada de eso, ¿no? Pero ahí vivía. Entonces todos ahí salieron, ahí en Almenas, ¿no? No, y Alejandro, un bate agarró y a darle, ¿no? Y me dijo Jackie, hermano, ore por mi papá, por favor, pues ya salió. Y le dije, Señor, ayúdalo, Señor, porque entonces le decía de anoche, pues. Porque estamos hablando de cómo orar, ¿no? No sé si hermana Guille también salió. Ahí estaban los hijos de mi hermana Ale, también estaban ahí. Y sálganse todos ahí, ¿no? Sálganse para afuera, ¿no? Hablando. Sálganse para afuera y métanse para adentro. No, pues yo no llevaba nada, hermano. Ahí estaba con mi esposa. Y mi esposa también hay que ir porque ya quieren que salgamos porque son unos de la moto que andan ahí, ¿no? Hermano, y ya cuando venían los de la moto, todos adentro, ¿no? Todos adentro. ¿Cuál iba a agarrar? No, pues. Pero mi punto es de que tenemos que orar por esas personas, ¿no? Porque rápido pensé, pues si tuviera un mecate, lo lazaría. ¿Ustedes saben lo que es lazar? Y lo tumbo de la moto. Dije, Señor Dios mío, perdóname, porque no, lo que ellos ocupan es que oremos por ellos para que Dios los toque, para que Dios tenga misericordia de ellos. Orar para que todos los drogadictos, todos los borrachitos se vayan, hermano. Porque a veces nosotros, Señor, quita a todos los borrachitos. Tú que te echas unas a veces, también te vas ahí. No, tenemos que orar, tenemos que interceder, que Dios tenga misericordia de ellos. Y a veces como no sé qué pedir, porque Pablo también dice que nuestra debilidad es no saber pedir como conviene. Y he dicho, Señor, dale lo mejor. Dale, también por ustedes así he orado. Dale lo mejor a tu siervo. Dale lo mejor a tu sierva. Y Él sabe cuál es lo mejor para nosotros. Amén. Pero cuando hacemos eso, entonces venimos a ser
Jotbata. Leo este último versículo porque hoy nos vamos a Chimalpa y no andamos apurados. Y como muchos de ustedes no vinieron el miércoles, aprovecho hoy. Hebreos 13. Bueno, no pueden venir los miércoles, aclaro. Leo esto y ya terminamos. Hebreos 13, 5 al 6. Dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, porque ya no confiamos en el trabajo, no confiamos en la economía, ni confiamos en la 4T, ¿verdad? Aunque ellos están, pero no confiamos en eso, esa no está en nuestra confianza. ¿En qué confiamos? En Dios, en Cristo. Dice, sino que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, por tanto, no temeré. Pero como dice, el Señor es quien me ayuda, por tanto, no temeré. No temeré. Amén. Amén, hermanos. Nosotros, por eso esta jornada es bonito, porque es lo agradable. Cuando nosotros decimos eso, Dios se agrada. Más bien nosotros le agradamos a Dios. Es algo agradable. ¿Cómo estás, hermano? Pues aquí, mire, esto y esto y esto, pero mi confianza está en Él. Yo espero en Él. Amén. El Señor es quien me ayuda. Oremos pues. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas a no confiar en nuestra carne, en lo que somos, creemos que somos, en lo que creemos que hacemos. Nuestra confianza no está en ningún príncipe de este mundo. Nuestra confianza está en ti. Gracias, amado Dios, porque has escuchado nuestros ruegos. Y hoy podemos disfrutarte, Señor, y disfrutar a nuestros hermanos que hoy están con nosotros. Señor, como iglesia bendecimos a nuestro hermano David, mi hermana María Luisa, por Edith, Señor, gracias por sus vidas. Bendecimos también, Señor, a Diego, a Jackie, a Amanda, Señor. Gracias por su familia. Hemos estado orando por ellos y seguiremos orando, pero nos alegran en este día. Gracias por cada uno de los que estamos aquí. Síguenos hablando, Señor. Señor, que podamos interceder los unos por los otros, no juzgando, o si juzgamos, que sea con misericordia, pero no condenando, porque tú no condenas. Señor, gracias por tu palabra, gracias por esta hermosa jornada que tú nos ayudas a entender. Creemos, tenemos fe de que vamos a llegar aquí y aún vamos a entrar a la tierra prometida, que es cuando tú te formes totalmente en nosotros. Oh Señor, que estemos contentos con lo que tenemos y que podamos decir todo el tiempo: Jehová es el que me ayuda. No temeré, no temeré mal alguno. Gracias, gracias por este momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.